Bien, amigos de BPI TV, un placer acompañarles nuevamente hoy, 6 de mayo, día número 52 de confinamiento. Nosotros seguimos informando desde casa para poderles llevar a ustedes toda la información que necesita saber para estar informado y poder hacerse una fotografía de lo que sucede en el país con los últimos acontecimientos. El día de hoy, pues nosotros estamos en compañía del profesor David Smil, quien es doctor de la Universidad de Chicago, pero además asesor principal de WOLA con especialización en Venezuela. WOLA es la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, es además profesor de la Universidad de Tulane en Luisiana y él se encuentra en estos momentos en Nueva Orleans, en Estados Unidos, y ha tenido la deferencia de concedernos algunos minutos para contestar nuestras inquietudes. Profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto estar aquí contigo. Profesor, no quisiera ahondar más en su currículum, que es bastante amplio, sin embargo, pongo a disposición de nuestra audiencia sus redes sociales, también la página web de WOLA, para que puedan conocer a detalle parte de su trayectoria académica y las diferentes investigaciones que ha hecho, en especial sobre nuestro país, a quien le ha dedicado muchos años de investigación y también libros escritos. Me gustaría comenzar nuestra entrevista hablando acerca de lo sucedido en la denominada Operación Gedeón, que se produjo pues un nuevo acontecimiento el pasado domingo en costas venezolanas, en lo que podemos llamar una fallida incursión armada en la que resultaron detenidos 2 estadounidenses, el hijo de un general preso político, de Raúl Isaías Baduel, y demás militares retirados. ¿Qué lectura puede dársele a esta operación? Bueno, me parece toda esta serie de eventos es bastante triste, ¿no? O sea, es algo, una indicación hasta qué punto ha llegado la situación en Venezuela, que hay este tipo de incursión de expatriotas venezolanos con así mercenarios contratados de afuera. Y caramba, es muy triste que no se ha podido negociar, no se ha podido llegar a una solución electoral. Entonces uno ve surgiendo este tipo de cosas. Por otro lado, esta incursión que es poco profesional, destinado a fracasar, demuestra lo dañino que es este discurso de que el gobierno de Maduro está a punto de caer, que las Fuerzas Armadas están a punto de voltearse a Maduro, ¿no? Es un discurso que se ha promovido mucho desde el gobierno de Estados Unidos y del sector de la oposición. Entonces, claro, esta gente tiene una expectativa totalmente irrealista de que van a llegar a Venezuela y que van a conseguir que los ciudadanos y los policías y Fuerzas Armadas volteen con ellos y pueden marchar a Caracas para capturar a Maduro. Cosa totalmente fuera de la realidad, desconocedor de la situación del país. Entonces, ahora, yo no creo que Estados Unidos estaba involucrado en esto. El poco profesionalismo me indica eso y las investigaciones periodísticas indican que no hubo una relación así sólida. Creo que sabían de esta gente, pero que no estaban detrás de ellos. Pero yo sí creo que Estados Unidos, con su constante narrativa de que la Fuerza Armada está a punto de voltear a Maduro, sí tiene alguna responsabilidad en esto. Creo que estos eventos claramente afectan negativamente a Guaidó y su proyecto de portarse así como un gobierno competente y legítimo. Creo que ayuda a Maduro, por lo menos en el corto plazo. No creo que a la larga de repente no tiene impacto, pero ahorita hay claramente es un momento de victoria para el gobierno de Maduro, entonces la fortaleza en el corto plazo. Entonces, es una serie de ocurrencias muy negativas. Yo creo que resalta la necesidad de que haya una política hacia Venezuela más realista, que reconoce lo que pasa en el país y está bien informada y que puede tratar con este gobierno que si bien no tiene muy popular, bastante aferrado al poder.
Profesor, usted ha dicho que pues, le parece que por el poco profesionalismo Estados Unidos no está involucrado. De hecho, ya el gobierno de Donald Trump se ha desmarcado de estas acciones, al igual que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Sin embargo, pues el capitán retirado Javier Nieto Quintero, quien en entrevistas ha dicho que es el jefe del Estado Mayor de esta denominada Operación Gedeón, ha dicho que la operación cuenta con al menos 3.000 hombres y que la salida a la crisis de Venezuela es por la vía de la fuerza. ¿Cree usted que esa es la salida para Venezuela? ¿Están cerrados los caminos para una transición pacífica en el país? No, no creo. Yo creo que este tipo de situación es un conflicto porque hay dos lados que tienen cotas de poder, que no están de acuerdo con el otro, que no reconocen la legitimidad del otro. Y entonces, bueno, en esta situación siempre negociaciones son muy difíciles. No hay una negociación que es fácil, ¿no? Si hubiera sido fácil, no hay un conflicto no hay un conflicto, ¿no? Entonces, los intentos de negociación han fracasado. Yo creo que el gobierno Maduro no lo ha tomado muy en serio. Yo creo que ha habido una falta de profesionalismo a veces en algunos de los esfuerzos de negociación, ¿no? Yo creo que el esfuerzo mejor que han tenido fue el año pasado con los noruegos. Yo creo que la oposición, el problema con la oposición, yo creo que ellos lo tomaron en serio el año pasado y pusieron unas propuestas así serias. Lo tomaron en serio, pero salieron muy rápido, ¿no? Salieron muy rápido. Una vez que Maduro arrastró los pies por 6 semanas, ellos, en lugar de quedar ahí con una posición fuerte, se retiraron de ese esfuerzo de negociación y hemos visto que el movimiento de Guaidó ha ido en picada desde entonces. Ha sido muy difícil en los últimos 6 meses. Entonces, la cuestión es cómo se podría relanzar algún tipo de negociación. Yo creo que ahora, en este momento, requiere algún tipo de esfuerzo internacional. Yo creo que los lados no están en situación que pueden comunicar y lograr algún consenso, aunque estoy seguro que hay conversaciones entre gente de la oposición y el gobierno. ¿Usted cree que actualmente, profesor, discúlpeme que lo ataje, usted cree que actualmente esos rumores de supuestas negociaciones o comunicaciones que se han tendido nuevamente entre el madurismo con la facción de Juan Guaidó están en tránsito? ¿Se pudiera reeditar tal vez unas negociaciones como las de Noruega? Totalmente. Si hubiera disposición, se podría. Los noruegos nunca han salido de contacto con los dos lados y como siempre en estas situaciones siempre hay conversación entre los lados así a puerta cerrada. Entonces se podría relanzar ese tipo de negociación, pero creo que para que tengan éxito, yo creo que haría falta algún tipo de acuerdo internacional, porque lo que pasó el año pasado es que hubo patrocinadores internacionales, ¿no? Por un lado, Maduro sabe que puede contar con Rusia, con el apoyo de Rusia, apoyo financiero y militar de Rusia, y apoyo en las Naciones Unidas a través de Rusia. Y por otro lado, la oposición tiene Estados Unidos de su lado. Entonces siempre tiene esa idea de que todas las opciones están sobre la mesa. Entonces hay un compromiso muy ligero, ¿no? Ellos algunos están tomando negociación muy serios, otros lo ven así como que un obstáculo hay que saltar para que entonces haya una intervención, ¿no? Entonces es una cosa que hace que hay menos apego. Ninguno de los lados el año pasado pensaban que tenían que llegar a un acuerdo, ¿no? Los dos lados tenían una alternativa mejor que un acuerdo negociado, ese problema. Entonces, si uno puede imaginar una situación en que Estados Unidos y Rusia, con la ayuda de la Unión Europea, hicieron un acuerdo, ¿no? Que tiene que haber una negociación en Venezuela, es muy difícil que los dos lados resisten. Si Rusia dice a Maduro que tiene que negociar y Estados Unidos dice a la oposición que tiene que negociar, ellos no tienen opción, ¿no? Tienen que hacerlo. Entonces yo creo que el cuadro internacional tiene que cambiar para que haya una negociación exitosa, pero sí, siempre hay espacio para una negociación.
Profesor, ¿y pudiera darse ese escenario en el que Rusia le pida a Nicolás Maduro sentarse a negociar? ¿Pudiera haber un viraje de ese tipo? Mira, yo lo veo un poco difícil, no solo del lado de Rusia, ¿no? Rusia yo creo que gana bastante con esto. Tiene así como una cabecera de playa en este hemisferio y le ayuda mucho como palanca, como contrapeso para el tema de Ucrania, ¿no? Que ellos pueden hacer mucha palanca con esto, de repente sacar las fuerzas de occidentales de Ucrania. Entonces, le sirve bastante eso. Y por el otro lado, a Donald Trump, la política actual le sirve bastante también, porque él no tiene posibilidad de ganar las elecciones de noviembre sin la Florida. Y él ha identificado esto, el poder movilizar la población venezolana y la población anticastrista. O sea, tienen redes de movilización política que son importantes, que podría proveer la margen en la Florida, que siempre es muy cerca. Entonces yo creo que Trump tiene la Venezuela donde lo necesita, ¿no? Y él no va a tomar ningún riesgo entre ahora y noviembre. Ni un riesgo diplomático, ni un riesgo haciendo alguna incursión militar, porque tiene la situación exactamente donde lo necesita. Tiene así los venezolanos y los anticastristas pensando que tenemos que apoyar a esta persona porque él va a hacer algo. No, pero no va a hacer nada hasta noviembre porque no va a arriesgar ese equilibrio que él tiene ahorita en la Florida. Profesor, precisamente lo que acaba de decir me da pie para una de mis preguntas, y es que Elliot Abrams ha dicho que la transición viene pronto en varias oportunidades. También Mike Pence ha hecho lo mismo. Hace poco dijo que Maduro debía hacerse un lado. El secretario de Defensa hace poquito, el día de hoy, pues dijo que debería apartarse, que Nicolás Maduro debería apartarse y permitir elecciones. Sin embargo, más allá de estas frases y de las sanciones, no hay una acción concreta por parte de Estados Unidos. Tal vez se pudiera decir que hay una visión simplista por parte de algunos funcionarios de los Estados Unidos, o están abonando el camino para la campaña electoral de Donald Trump. Sí, o sea, no hay aparte de esas frases dan esperanza, ¿no? Tienen más de un año diciendo esas mismas frases, que el cambio viene pronto. Eso da esperanza a los venezolanos y ayuda a pensar que este es el hombre que tenemos que apoyar, pero no, ellos no tienen ningún plan, nada que van a hacer este año. Entonces, porque no van a alterar cualquier cosa que hacen, hasta una iniciativa diplomática, podría alterar el apoyo que tienen ahorita en la Florida. O una misión, algún tipo de intervención militar sería sumamente riesgoso, ¿no? Entonces, la gran mayoría, 99% de la población no saben mucho sobre Venezuela ni la situación, y no van a estar de acuerdo con alguna incursión militar en un país que casi no conocen, que no sienten que es una amenaza. Ahora han intentado tratar de vender esta historia de que Venezuela está inundando a Estados Unidos con drogas. No creo que lo cree mucha gente, pero esa es la mejor esfuerzo que han podido hacer y no está convenciendo mucho. Entonces yo creo que no van a hacer absolutamente nada este año. Hay acusaciones, profesor, de narcotráfico muy serias por parte de Estados Unidos en contra de al menos 15 funcionarios de Maduro y también en contra del propio Nicolás Maduro. De hecho, le han puesto precio a su cabeza, unos 15 millones de dólares. Aseguran que Venezuela es un puente para el narcotráfico y, de hecho, una de las acciones, por decirlo, más concretas que han anunciado recientemente desde el gobierno de Donald Trump ha sido esta operación naval y aérea en el Mar Caribe. ¿Cómo se explica que Maduro siga ejerciendo el poder en Venezuela? Con todas estas acusaciones, ¿usted las considera ciertas? Bueno, yo lo que considero cierto, yo estoy seguro que hay narcotráfico en Venezuela, que hay militares, que hay conexiones con el gobierno. Eso sin duda hay. Ahora, de allí a pensar que Venezuela es un puente principal de cocaína o un puente importante de cocaína, los propios datos de
de Estados Unidos demuestra que eso no es el caso. Invito a la gente que quiere que vaya a walla.org para ver el reporte que hicimos sobre, usando los propios datos del Comando Sur, sobre drogas, y dice es de la cocaína que sale de Colombia, solo 7 o 8% sale a través de Venezuela. La gran mayoría sale por el Pacífico y pasa por Guatemala y Honduras. Entonces, todo esto es así, no se apoya en los datos. Si uno ve, entonces después, por ejemplo, el indictment, la acusación en contra de Maduro, teje toda una historia que hay sobre Maduro y lo que se llama el cartel de los, como el capo del cartel de los soles. Ahora, el cartel de los soles es un término que se usa ya hace más que una década en Venezuela. La gente que lo ha investigado más cerca, así por ejemplo Javier Mallorca, dice que ese cartel no existe. Como un cartel no existe. Eso es como una metáfora, como una leyenda urbana de que hay un cartel en Venezuela, porque no hay nadie en Venezuela que piense yo soy parte del cartel de soles. Es una metáfora que indica que hay militares que están involucrados en narcotráfico. Entonces, yo creo que estas medidas, estas acusaciones son parte de una política de máxima presión. Yo sé que hay muchos venezolanos que dan la ilusión de que en Estados Unidos las instituciones funcionan y el Departamento de Justicia nunca estaría avalando la política de la Casa Blanca. Pero hay que recordar que Donald Trump despidió a Jeff Sessions, precisamente el fiscal general anterior, precisamente porque era independiente, y ahora tiene esta persona nueva que él dice que es así. Si hubiera tenido su fiscal general actual todo el tiempo, su vida hubiera sido William Barr, se me olvidaba el nombre, William Barr, desde el comienzo su vida hubiera sido mucho más fácil. Entonces, es claro que esto tiene que ver, o sea, están bastante en contacto con la Casa Blanca en esto. Entonces, la verdad es que están tomando una verdad y expandiéndolo así como para los fines de política extranjera de Estados Unidos. Ahora bien, profesor, ¿cómo pudiera darse la salida de Nicolás Maduro? Ya un funcionario del Departamento del Gobierno de los Estados Unidos había puesto el escenario de Noriega. ¿Pudiera ser ese algún desenlace para Nicolás Maduro? Bueno, es muy difícil pensar ahora que tiene estos indictments, que si bien son fáciles de imponer, son muy difíciles quitarse eso de encima. La única manera que una negociación podría funcionar con Maduro es decirle, convencerle de que hay una manera que él puede ser protegido de esas acusaciones, que puede quedar en Venezuela o que puede ir a un país neutral. Y eso no está fácil, ¿no? Pero hay casos de este tipo de cosas. Era una parte sumamente difícil del plan de paz de Colombia, y eso es lo que tiene que proveer para Maduro y para los otros oficiales que están en indictment. El caso de Panamá es un caso tan idiosincrático que no vale mucho para pensar sobre Venezuela, ¿no? Panamá en 1989 tenía 3 millones de personas, tenía una base militar estadounidense en Panamá, no cerca de Panamá, en Panamá. Panamá tenía una fuerza armada muy pequeña. Entonces, que Estados Unidos invadiera Panamá, que ya fue bastante doloroso, fue bastante conflictivo, mucho más que yo pensaba, con ese tipo de ventaja, imagínate qué sería en Venezuela. Entonces la idea, en Panamá además hubo el Canal de Panamá, que es un área de gran estratégica geopolítica. Venezuela no tiene ni ese nivel de estrategia, no tiene un base de Estados Unidos allí, tiene varios centenares de miles de soldados, tiene armamento, tiene sistema antimisil. O sea, es una cosa totalmente distinta. Es casi impensable que Estados Unidos lanzaría algún tipo de incursión militar para sacar Maduro. Profesor, lamentablemente se nos agota el tiempo, pero no quisiera culminar la entrevista sin antes preguntarle por Juan Guaidó.
¿debería haber un viraje en la estrategia aplicada por Juan Guaidó? Bueno, y sí, yo creo que hace tiempo tiene que haber. Juan Guaidó lamentablemente está como entrampado, ¿no? Es limitado lo que él puede hacer porque primero tiene una coalición muy dividida, la oposición está súper dividida. Él logró unificarlo en el primer semestre del año pasado, pero una vez que comenzó a negociar ya se vio la coalición, la parte derecha de la coalición que estaba inconforme con eso. Desde septiembre, octubre, realmente es la parte más de derecha que está controlando la coalición. Entonces es muy difícil que él hace algún tipo de estrategia de negociación manteniendo esa coalición. Por el otro lado, Estados Unidos es su fuente de fuerza, su fuente de seguridad. Entonces está muy realmente dependiente de Estados Unidos. Entonces es difícil que él lleve la contraria a la política de Estados Unidos. Entonces, pero yo sí creo que él tiene que hacer algún tipo de cambio, tiene que estar más dispuesto a algún tipo de negociación, algún tipo de acuerdo político que para enfrentar, por ejemplo, la amenaza de COVID. Guaidó tiene algunas fortalezas, él tiene la legitimidad externa, internacional, él también maneja muchos recursos, él podría usar eso como palanca, así como para sentar Maduro y lograr, y hacerse relevante, porque lamentablemente dentro de Venezuela, Guaidó está siendo cada vez más irrelevante, porque durante esta pandemia es Maduro que sale todos los días, es el gobierno que da soluciones, entonces está en el interés de Guaidó de tratar de tener algún tipo de acuerdo, de figurar en lo que está pasando en Venezuela ahorita. Y él tiene que demostrar el liderazgo de hacer eso. Evidentemente, pues a Guaidó se le vino encima la pandemia en medio de convocatorias de protestas, de convocatorias al sector que está descontento con las políticas aplicadas por Nicolás Maduro. Este viraje en las políticas de Juan Guaidó deberían estar fundamentados únicamente en incentivar una nueva negociación, apoyar una nueva negociación o seguir aupando a la calle. Mira, yo creo que este plan que tuvo la oposición de que Guaidó se hizo presidente interino, encargado, eso tenía sentido para un corto empuje. Ahora estamos más que un año después. Es muy difícil mantener eso, es muy difícil mantener algo que maneja recursos que no tiene una estructura. Si tú tienes recursos sin estructura, eso es lo que se llama corrupción, o sea, eso es lo que termina con irregularidades financieras que va a ser permanente si no llega a tener algún tipo de institucionalidad. Yo creo que lo que tiene que hacer es tratar de comenzar a usar esos recursos, a tratar de gobernar de alguna manera y buscar mejorar la situación del pueblo venezolano, a través de eso desarrollar algún tipo de capital social con el gobierno que se podría llegar a tener algún tipo de pacto o acuerdo político para algún tipo de gobierno de transición. Es la manera así que yo veo que Guaidó tendría de sacar provecho de su situación, porque ahorita lo que está desmoronando su presidencia, está perdiendo apoyo dentro de Venezuela y fuera, y dentro de poco, al final del año, va a estar básicamente olvidado si no hace algún tipo de giro. Profesor, agradecidos. No quiero finalizar sin antes preguntarle cómo está la situación por la pandemia COVID-19 en Nueva Orleans. Bueno, yo no sé porque estoy encerrado en mi casa. Entonces, bueno, yo creo que New Orleans fue una de las ciudades más afectadas temprano, Sí, ¿no? lamentablemente. Nueva York y estado de Washington. Entonces ya hemos pasado así como el pico y cada día está disminuyendo las muertes y las nuevas infecciones. Entonces se ve una ligera mejoría, un poco más gente en la calle, pero todavía todo está cerrado, todos los restaurantes y establecimientos están cerrados. Entonces creo que es mejor que se maneje con prudencia y se abre poco a poco de manera inteligente creo que están haciendo así las autoridades aquí. Profesor, agradecidos con su tiempo. Sabemos que tiene una agenda sumamente complicada, sin embargo tuvo pues
la deferencia de darnos estos minutos para hablar sobre el panorama venezolano, sobre todo luego de esta denominada Operación Gedeón, que según el propio profesor David Smith, este escenario ha favorecido aún más a Nicolás Maduro. Yo, amigos, les recuerdo que el trabajo del profesor David Smith lo pueden buscar a través de la página web de WOLA, la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, el profesor precisamente es asesor principal de WOLA con especialización en Venezuela, ha dado clases en la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad Católica Andrés Bello, y pues ha ocupado gran parte de sus años como investigador en el caso de Venezuela. Como siempre, amigos, fue un placer acompañarles y como siempre el mensaje es para que usted siga permaneciendo en casa durante este confinamiento.